Elena. Una L. Te voy a contar una pequeña situación que me pasó. Yo estaba en el banco, estaba haciendo la fila. Me llama un señor, adulto ya, como de algunos 60 años, y me dice, ¿tú me puedes servir de firmara? Y dice la muchacha del banco, no, ella no le puede firmar, pero para él cobrar tenía que firmar. Digo yo, ok, digo yo, ¿usted no sabe firmar? Dice, no, no sé leer ni escribir. Entonces, eso a mí me entristeció un poco, digo yo, wow, no poder cobrar porque no sabe firmar, no sabe leer. Pero ya esto cambió en República Dominicana. Con la implementación del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, más de 860,000 personas han sido registradas, superando la meta. De este proyecto de Quisqueya Aprende Contigo, a mí me motivó mucho. Dije yo, wow, pero mira qué bien. Busqué el formulario, me empecé a inscribir gente que no saben leer y escribir. Entregué la lista de personas que yo tenía. Monteplata es una de las provincias líderes con un 139% de personas incorporadas en núcleos de aprendizaje. Bueno, me sentía la cabeza más ruda porque no sabía yo nada de números ni de nada, pero ahora me siento más mejor que a cualquiera le leo algo así. Ella según comenzó a dar clases me sacan a camino porque yo era una huérfana. Ya yo he tenido 2 etapas, 2 grupos diferentes. Yo me puse ahí a aprender, entonces ya yo lo sé firmar mi nombre. Hice todo lo posible. Mi comadre que está por ahí, mamín, esa no sabía nada. Y con ella aprendimos y le doy muchas gracias a ella. Yo me siento muy orgullosa. Y más orgullosa me siento porque yo soy una de las que estoy colaborando a que nuestro país avance. Con Quisqueya Aprende Contigo logramos la meta de una República Dominicana libre de analfabetismo. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Observatorio 360. Señores, esta semana en nuestro país hemos tenido, a raíz del reclamo de los trabajadores dominicanos, unas negociaciones en el seno de lo que es el Comité Nacional de Salarios, que está compuesto por el gobierno, por el sector laboral, los sindicatos, y lo que es la Confederación Patronal Dominicana, que son los empresarios. A raíz de las negociaciones que se han venido haciendo en los últimos meses, se determinó hacer un aumento de salario, un reajuste de un 14% para lo que es el salario mínimo. En virtud de eso, señores, han habido muchas quejas, muchos sectores, la gente dice, bueno, ¿en cuánto esto puede impactar? Si va a beneficiar lo que es el bienestar de las familias dominicanas. Y realmente nosotros queremos analizar aquí si va a tener un impacto positivo, cuál va a ser el alcance, cómo nos va a beneficiar en nuestros bolsillos. Y efectivamente esto coincide con lo que es la emisión del primer boletín trimestral, el informe de la economía dominicana del Banco Central. Y queremos ver, señores, realmente en función de las quejas de la gente, cuál es el impacto que va a tener en el bolsillo de los dominicanos y de todos los trabajadores. Para eso tenemos a un colega, don Julio Caminero, economista también, pero yo hoy, bienvenido Julio, yo me comprometo, señores, yo no me pongo la ropa de economista hoy, yo soy ama de casa, ciudadana, y yo voy a cuestionarle muchas cosas a Julio Caminero porque a mí hay que explicarme si esto realmente va a tener el impacto que quisiera uno que tenga en los bolsillos de todos los dominicanos. Bienvenido, Julio.
bienvenido. Oye, que bienvenido. Ahora me considero yo el director del programa. Gracias, Wendy, por invitarme a tu programa. Efectivamente, recuérdate que hace casi 2 años se hizo un aumento salarial al salario mínimo. Recuerda que lo que se discute es el aumento al salario mínimo. Hay 5 salarios mínimos. El salario mínimo más alto son 11.292 pesos mensuales. Ese es el salario que se estableció en junio del 2013. Ya van a ser 2 años. Ese salario se estableció por 1 año. Así que hace casi 1 año, junio próximo va a cumplir 1 año, de que debió revisarse ese salario mínimo. Durante todo este año se ha estado discutiendo cuál va a ser el salario mínimo que debe prevalecer. Entonces estaba esta reunión tripartita del sector patronal, del sector gobierno y el sector sindical. Se habían barajado varias opciones y cuál es el porcentaje a que aspira cada sector. Por un lado, como es natural, el sector sindical había planteado: nosotros queremos recuperar la capacidad de compra de nuestro salario que se ha visto agravada, sobre todo después que se introdujo el impuesto, el ITEVIS, a bienes de la canasta básica. Recuerde que tan pronto asumió la presidencia el licenciado Danilo Medina en el mes de diciembre del 2012, ejecutó, aprobó la ley 253-12. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria que introdujo impuestos a muchos artículos de la canasta básica que antes no pagaban impuestos. Café, entonces, chocolate. Aceite, café, chocolate, la mantequilla, yogur, los quesos, la leche, los yogures, ¿verdad? Comenzó con un 8 y escalonadamente aumenta todos los años hasta llegar a un 16% del ITEVI precisamente el próximo año. Eso ha deteriorado bárbaramente el salario. Los trabajadores aspiraban a que se le aumentase un 13 originalmente, fueron bajando hasta llegar a un 25 y en todo momento el sector... Un 30 aspiraban. Aspiraban a un 30%. Exacto. Y bueno, a propósito, del año 2000 al 2014, la capacidad de compra del salario se ha reducido precisamente en un 29%. Es decir, que lo que aspiraba el sector sindical era recuperar la capacidad de compra del salario mínimo del año 2000, no de ahora. El sector patronal se plantó originalmente en 8.92%. El sector patronal decía, bueno, mira, la problemática del sector laboral es que por su productividad no pudiese aspirar a que se le aumente más de 3.82%, que es lo que ellos dicen que es la inflación acumulada desde junio del 13 a la fecha. Decían, estamos aumentando 5 puntos más, entonces también atacaba el tema de la productividad laboral. Dice, si no aumenta la productividad laboral, y tú y yo que somos economistas sabemos que es lo que dicen los libros de texto, de que el aumento del salario debe estar amarrado a la productividad, entonces no se justifica tampoco un aumento salarial por esa vía. Sin embargo, hay otros factores que hay que tomar en cuenta, que es el costo de la canasta básica. Finalmente, se aumentó un 14%. Ese 14% hasta el sector, algunos empresarios, han considerado que es insuficiente y efectivamente es insuficiente porque eso te va a llevar el salario mínimo a 14.873 pesos, el salario mínimo más alto. Pero el costo promedio de la canasta básica son 27.645 pesos. Que está muy por encima de lo que es el salario mínimo e inclusive por encima del salario promedio que se cotiza en el sistema dominicano de seguridad social, claro, que no alcanza. Entonces eso solamente para las llamadas empresas grandes. Recuerda que el sector patronal también ha condicionado, originalmente estaba condicionado, tú aceptó posponer el asunto de la clasificación de las empresas en función de su tamaño, porque por debajo de ese 11.292 hay por lo menos otros 4 salarios que son mucho más bajitos y eso están todavía muy lejos del costo promedio de la canasta básica. Mira, nosotros hicimos un ejercicio y fuimos como acumulando. Por ejemplo, el 40% de la población más pobre necesita tener un ingreso mínimo de 15.013 pesos al mes para poder cubrir el costo de la canasta básica. Así que todavía ese nuevo salario va a estar muy por debajo de lo que necesita el 40% más pobre de la población. Pero hace 2 años, 3 años ya, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo adoptó una metodología y calculó cuál sería lo que se llama el ingreso del umbral de la pobreza de una familia de 5 miembros. Una familia de 5 miembros necesita por lo menos 21.500 pesos al mes para
poder consumir los bienes esenciales. Implicaría, Caminero, que teniendo un salario mínimo de unos 11,000 pesos, tendrían que estar trabajando las 2 cabezas de hogar por para lo menos, mínimamente alcanzar lo que es ese nivel de ingreso que es la canasta. Pero entonces, de ahí te va entonces el problema del desempleo que tenemos. Así es. O sea, la economía dominicana tiene un desempleo de un 14.2% al mes de diciembre, estima el Banco Central. Pero recuerda también que tú tienes el 56% de esos empleados que están ubicados en el sector informal de la economía. Así es. Entonces, el sector informal de la economía se caracteriza primero porque los ingresos son inestables. Segundo, son trabajadores que no tienen protección social. Ninguna. No cotizan, ni AFP, no tienen seguro médico, no tienen ningún tipo de protección para su futuro, ni pensión, ni nada. Tú te encuentras que tú tienes, por ejemplo, cotizando en la Seguridad Social, 1.513.581 personas. Eso te equivale al 35% de los 4.2 millones de dominicanos que están trabajando. Eso quiere decir que tú tienes un 65% de la población que en términos reales no tiene ningún tipo de protección social. Y eso inclusive, Caminero, se te acerca y te da una cifra un poco cercana a que eso es parte de lo que están en muchas pequeñas y medianas empresas, además de lo que es, aunque queremos promover el emprendedurismo, sabemos que el que tiene un saloncito de belleza, el que tiene un negocito, una paletera, un puesto de fruta, bueno, tendrá un mecanismo de trabajo, pero no tiene mecanismo de protección social y eso cae fuera de esos datos. Cuando tú no tienes protección social, entonces tu situación como asalariado se agrava. Claro. Y si eres envejeciente, mucho más. Si tienes niños pequeños, peor todavía, porque tú tienes que acudir al médico. Si no tienes una seguridad social, entonces te vas a los hospitales públicos. No, y peor una cosa, antes de irnos a la pausa, Caminero, y es el hecho de que cuando uno de estos microempresarios, de estas personas chiriperos, de esta gente que sobreviven con el día a día, si viene una enfermedad en la familia, automáticamente se descapitalizan los chelitos que tienen para el negocio, porque eso tienen que gastarlo en una clínica. Señores, vámonos a una breve pausa y regresamos de nuevo con Julio Caminero. Henrietta Leavitt, esta científica estadounidense, es la clara muestra de lo que muchas mujeres viven y padecen en un ambiente de trabajo dominado por los hombres. Hemos visto en el caso de otras científicas las dificultades que tuvieron para realizar sus estudios, para reconocer sus aportaciones y muchas veces el robo artero y sutil de sus investigaciones. Todo esto lo vivió Henrietta, que enfocó sus estudios e investigaciones en la astronomía. Leavitt se graduó en el Radcliffe College y luego trabajó en el observatorio del Harvard College. Ella pasó a formar parte de lo que llamaron despectivamente el harén de Pickering. Esto se decía porque este científico contrató un buen número de mujeres para trabajar en su proyecto. Henrietta, junto a sus demás compañeras, trabajaron como computadoras, ya que se encargaban de clasificar estrellas según su aspecto. Leavitt trabajó en este lugar de forma incansable por la pequeñísima cantidad de 30 centavos la hora. Se trataba de un trabajo monótono y de gran atención al detalle. Gracias a eso, ella misma publicaría un trabajo titulado Período de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Gracias a sus contribuciones y a su dedicada labor, se encontró una forma de medir de forma bastante precisa la distancia entre estrellas muy lejanas. De hecho, en el año 1918 se calculó el tamaño de la Vía Láctea usando estos sistemas. Aunque muchas investigaciones posteriores se apoyaron en su trabajo, no se les reconoció a ella por esto. No hubo medallas, no hubo premios y no hubo acceso siquiera a los observatorios, que solo podían usar los hombres. Para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo.
El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Llegó el momento de volar con WIN 4G LTE. Descubre lo que el viento puede hacer por ti. WIN Telecom. Sé libre con el viento. Bien, señores, estamos de regreso con su programa Observatorio 360 y tenemos a Julio Caminero, economista, analizando con nosotros lo que es el impacto que pudiera tener en el bolsillo de los trabajadores dominicanos el aumento de un 14% al salario mínimo. Queremos ver un tema, Julio, y es el hecho de cómo ha impactado la evolución del índice de precios del consumidor a lo que es el costo de la canasta básica, diferenciándolo más adelante por quintiles, los más pobres, los menos, los un poquito diferentes estratos sociales, porque nos golpea el bolsillo de manera distinta. Cuando uno ve las gráficas que tenemos, que vamos a poner en pantalla y le vamos a pedir a nuestro equipo de producción, de cómo ha evolucionado lo que es la tasa de inflación en la economía dominicana, nosotros podemos ver, Julio, que hay un comportamiento un poco interesante, que hasta pudiera venderse como un logro de repente hasta lo pudiera vender el gobierno del presidente Danilo Medina, como la tasa de inflación que empieza en el año 2011 fue de un 7.76%, ha ido cayendo y en el año 2012 va a 3.91%, 2013 3.88%, 2014 1.58%. Si uno lo ve, como nosotros a veces analizamos por periodo de gobierno, cada 4 años, uno puede ver un comportamiento un poco distinto a lo que eran los 4 años anteriores. ¿Qué pudiera explicar un poquito? Mira, tú te puedes encontrar de que efectivamente después del desplome de los precios del petróleo en los mercados internacionales, efectivamente eso tiene que traducirse en una menor tasa de inflación. Ahora bien, el efecto dominó, todas las otras variables de la economía. Tú tienes una tasa de crecimiento que ya va, según el Banco Central, negativa. Y yo soy respetuoso de los datos que publica el Banco Central, porque digo, si yo no tengo toda la infraestructura para hacer los cálculos por mi cuenta, no me queda otro remedio que aceptar pero después comparar. Claro. Y es lo que se pregunta a la gente, bueno, ok, la tasa de inflación es negativa, los precios están bajando de acuerdo a lo que dice el Banco Central, sin embargo, cuando la gente va al supermercado se encuentra con una realidad diferente, o de otro modo, las encuestas que se publican cada 3 meses, al menos 2 o 3 diarios de amplia circulación o que se ven mucho, de difusión masiva, siempre te sale que uno de los problemas de lo que se queja la gente es del costo. Es el costo de la vida. Entonces, ¿cómo puede decir que está bajando el índice de inflación? La tasa de inflación. Mientras que el costo de la canasta básica sube y te sube a todos los niveles. Yo he llegado a cuestionar, Julio, la composición de la canasta básica. Voy a ponerme, no de economista, yo como ciudadana. ¿Por qué? Porque bueno, la cantidad de bienes que se meten en esta canasta para determinar el nivel de inflación no necesariamente se corresponde con mi realidad como ciudadana cuando voy al supermercado y lo voy a llevar a lo que por eso es el gasto de cada uno de nosotros los televidentes. ¿Por qué? Porque cuando usted va, la pasta de dientes está más cara, el champú está más caro, el jabón está más caro, el detergente está más caro. Usted va a las pastas alimenticias, de repente hace 3 años atrás, una libra de espagueti costaba 14 pesos, pero inexplicablemente ya está en 30 pesos. Entonces yo digo,
yo soy economista, pero la tasa de inflación no me está explicando, la que registran los métodos científicos que tenemos que utilizar, no me explica por qué hoy esa funda de espagueti, esa libra de fideos, me cuesta el doble de lo que me costaba hace 3 o 4 años. Entonces yo digo, uno diseña su propia canasta, porque bueno, el Banco Central hace una canasta, pero yo soy la que sé cuántos galones de cloro se consumen en mi casa, cuántas libras de azúcar, cuántas libras de arroz, pero esa es mi canasta y la canasta de cada uno de los dominicanos. Entonces, al margen de la que utiliza el Banco Central, esa es la que me está pegando a mí en el bolsillo, porque esos son los bienes que yo tengo que ir a comprar. Bueno, de todas maneras, el método que utiliza el Banco Central es que introduce en una canasta 235 bienes y servicios explícale a la gente que la población consume y te lo distribuye por quintiles, ¿verdad? Porque lo que consumen los pobres no es lo mismo que lo que consume el 20% de la clase más rica del país. Tú sabes que la población se divide por quintil, donde el quintil 1 es el 20% de la población más pobre. Esa parte de la población te enfrenta el costo de una canasta básica de 12.547 pesos al mes. Es decir que por lo menos con este aumento salarial se va a cubrir la del quintil 1, pero no te cubre la del quintil 2, que es el 20% de la población que se enfrenta a un costo de la canasta básica de 17.958 pesos. Tú ves, ni tampoco va a ocurrir lo mismo con el quintil 4, que son el quintil 3, que son 22.000 pesos al mes, porque según el estrato social donde tú estés ubicado, tú vas a tener un determinado nivel de consumos. ¿Qué es lo que ocurre? Es posible que el que pueda o el que compra en el colmadito del barrio no enfrente la situación que enfrentamos tú y yo. ¿Por qué? Porque a ese lo que va a consumir al colmadito no se le aplica el ITEVIS y otros impuestos, pero a nosotros sí. Entonces, pero el ITEVIS ya se lo aplicaron al almacenista que le vendió al colmado donde él compra. Bueno, a algunos productos, no a todos, no a todos, pero por lo menos ya cuando nosotros, y muchas veces hay mecanismos de eludir o de evadir el pago de ese impuesto, pero no es el problema de nosotros vamos a un supermercado, en ese supermercado hay una inversora fiscal, entonces nos aplica a nosotros todo el peso de la ley en términos del pago de los impuestos, entonces uno no puede evadir, tan pronto tú pasas por la caja, ese producto ahí inmediatamente lleva. Es decir, claro, no es lo mismo el carnicero del barrio que va al mercado a las 5 de la mañana, trae su pollo fresco y lo vende en una mesita, en un ventorrillo, no es la misma libra de pollo que la que tengo que pagar yo en un supermercado. O el que va a comprar la libra de pollo al colmado o al pollero no paga el ITEVIS. Ahora nosotros que lo compramos en el supermercado pagamos el ITEVIS y recibimos, somos afectados porque toda esa agua y todo ese hielo, además, ¿verdad? Produce un efecto volumen a favor del comerciante, pero tú tienes que el 40% de la población vive en estado de pobreza. Eso quiere decir que su salario apenas le alcanza para consumir. Y ese tema que te hablo de clase media, porque la clase media es la que más ha estado pagando los rigores. Así es. De estos impuestos que vienen en función de los déficits que vamos acumulando año tras año. O sea, todos los años se acumulan déficits fiscales, se contrae deuda pública, esta no para de crecer esta deuda pública, no para de crecer el servicio de la deuda, entonces hay que aplicar impuestos y lo terminamos pagando la clase media. Por eso tú decías en estos días, aunque a los nacionalistas no les gusta que se cite, pero cuando lo dice uno de fuera, la gente tiende a creerlo más que lo diga uno. Sí. Que tú tienes una sociedad donde los pobres son más que la clase media. Así es. O sea, si tú quieres tener una economía dinámica y vigorosa en cualquier país del mundo, tú tienes una clase media en expansión. Pero si tú lo que tienes es la clase media reduciéndose y aumentándose la pobreza, tú no vas a tener el progreso económico y social al que aspira todo ciudadano de cualquier país del mundo. Y es lamentable que estos aumentos de salario por lo menos no te lleven al nivel de que la gente pueda cubrir el costo de la canasta básica, porque al final de cuentas eso es beneficioso para la economía, porque eso significa más consumo, más demanda, mayor producción, mayor creación de riqueza, mayor creación de empleo y hasta mayor cobro de impuestos para el gobierno. Siempre se trae a colación lo que decidió Ford en los Estados Unidos: métanle dinero en los bolsillos al consumidor. Claro. O Warren Buffett,
a raíz de la crisis financiera internacional, dijo, oye, cóbrennos los impuestos a nosotros, no a la clase media de Estados Unidos, se lo cobran a ellos, la economía no va a crecer. Te está hablando de empresarios entre la lista de los más ricos del mundo. Dicen, no, nosotros no estamos pagando impuestos. Aquí es al revés, los impuestos los pagamos lo que menos podemos, los llamados impuestos indirectos. Bueno, señores, vámonos a una breve pausa y regresamos de nuevo con Julio Caminero, también analizando el impacto en la clase media del aumento de la canasta básica y del aumento en el salario mínimo. Avances en salud. Llega a la industria farmacéutica la impresora 3D de tejidos vivos y realidad virtual. Interfex se reúne en Nueva York a las compañías del sector más avanzadas en tecnología. Biobot 1 presenta su impresora de tejidos humanos vivos por $5,000. Dani Cabrera, CEO de Biobot, tuvo la oportunidad de mostrar su impresora 3D, la cual pretende convertirse en el equivalente de una computadora personal de impresión 3D de tejidos vivos. Su bajo coste de $5,000 ofrece la oportunidad a las empresas pequeñas de crear modelo de órganos en 3D con células humanas en sus propios laboratorios. Su funcionamiento es similar al de una impresora 3D normal, pero sin dañar las células o el material orgánico para estudios preclínicos y clínicos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Bien, señores, estamos de vuelta con Julio Caminero, analizando la economía dominicana y el impacto que tiene en la clase media los aumentos de precios de la economía. Julio, la clase media a veces ha tendido a ser a veces un poquito indiferente cuando llegan los procesos electorales, muchas veces no quiere involucrarse en la política, como que no le importa por quién, no le importa las campanas. No, exactamente, se va mucho a un resort y como que no le importa un pepino. Sin embargo, a veces terminan sufriendo el rigor de que sean la mayoría los más pobres, que hasta reciben una tarjeta de subsidio del gobierno de turno, no importa quién sea, y son los que en mayoría terminan votando y escogiendo al gobierno o al partido político que es que va a dirigir los destinos de la nación y los destinos de todos los dominicanos. Y muchas veces esa clase media que se vuelve indiferente ante estos procesos, que no quiere muchas veces involucrarse y que la vimos ahora meterse y empoderarse específicamente con el tema de la lucha por el 4%, del 4% para la educación. Sin embargo, la clase media es una clase que es la que más está recibiendo los rigores de los aumentos de precios de la economía, porque una gente de la clase media no puede robarse la luz. Así es. No tiene una plaquita del programa de reducción de apagones que va a pagar una cuota fija. No puede dejar de pagar la placa. No puede dejar de pagar. Exactamente. El malvete. Exactamente. Pero yo pienso, fíjate, la clase media se ve afectada primero porque las últimas reformas fiscales, sobre todo a quien han yugulado, ha sido la clase media, de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo,
el caso de los servicios de salud, después de la implementación de esta ley de seguridad social. La ley de seguridad social no ha funcionado como se esperaba que funcionase prácticamente ya casi 15 años después de haberse implementado. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que pagar un seguro complementario. Así es. Y ese seguro complementario en algunas empresas, algunas corporaciones lo absorben ellas, pero en otros casos comparten ese costo adicional con el trabajador. Así que tú tienes que pagar hacen un descuento por ley y tienes que pagar algo complementario para tener acceso a servicios de salud. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo tú tienes que tomar en consideración que este aumento de este 14% también va a ser absorbido en parte por las empresas, pero no la totalidad. Eso quiere decir que a muchos niveles tú vas a tener aumento de salario. Se espera aumento de la facturación de los colegios. O sea, ya los colegios privados están prácticamente fuera del alcance de mucha gente de clase media que ha tenido que estar emigrando hacia colegios más económicos. Algunos han emigrado hacia las tandas extendidas, pero tú lo verás reflejado en los libros, pero lo verás reflejado en el precio en los restaurantes. Útiles escolares, todo eso afecta mucho, sobre todo a la clase media, o en el caso de los médicos. No, y en el pago de los servicios, porque la última reforma tributaria le metió un 10% al precio del telecable y eso viene directamente al bolsillo de uno. O sea, claro, en este momento una persona de clase media pagar un servicio de triple play, de internet, telecable y una línea residencial, señores, hay que disponer de casi entre 7 y 8 mil pesos para tener ese servicio. Y cuando usted tiene un hijo que le dicen del colegio, mire, este año empezamos con un proyecto piloto y vamos a tener libros electrónicos, que señores, que eso es lo nuevo. Están metiéndonos los libros electrónicos, pero implica que usted tiene que tener servicio de internet en su casa, porque si su hijo tiene que hacer una tarea de naturales, de sociales, de matemáticas, y uno de esos libros que usted tiene que pagar 1.500 pesos por un libro electrónico que está colgado en un servidor y que se lo van soltando capítulo por capítulo, señores, ya usted tiene una cuota fija de un internet que usted tiene que pagar en su casa, porque ya no es de que el muchachito que vamos a ponerle, toma 50 pesos para que le ponga un paquetico. Tiene que aumentar la capacidad del internet de la casa. Claro. Y entonces aumentar la capacidad que aumenta el servicio. Así es. Y ya es obligatorio porque ya el niño así que estudia. Y con la agravante, espérate una cosa, Julio, con la agravante de que mucha gente, muchas veces pobre, no puede, no tiene en su presupuesto previsto que hay que comprar una tableta que le cuesta $400 o una computadora que tal vez no la podía tener en su casa y que el muchachito la usaba en la escuela, la usaba en el colegio, en el área de informática. O sea, son muchas cosas que se le van cargando al presupuesto familiar con todo y la modernidad, ¿verdad? Claro, y que la queremos. Pero esto, señores, esto está impactando nuestro bolsillo. La clase media es la más afectada en estos procesos y es como tú dices, lamentablemente en nuestra sociedad y en algunos otros países de la región, países desarrollados, también la clase media tiende a ser indiferente desde el punto de vista de la participación política, desde el punto de vista de participación por lo menos en ir a votar. Y lo peor es que a la clase media, disculpa que te interrumpa, no le tocan subsidios focalizados. No le toca nada de eso. A la clase media no le toca bono gas, no le toca bono luz, no le toca solidaridad, no le toca nada. Tú ves esa participación, ahora mismo está ocurriendo en Europa, ahora mismo en España, que hay un proceso electoral. Tú ves ya mucho a la juventud, también ve a la gente de clase media involucrándose, pero ya cuando llega directamente, que le da con fuerza, que no puede más, porque cada vez que tú dices que yo no me meto en política, pero los políticos deciden por ti. Exactamente. Y entonces a mí me tiene que interesar lo que hacen, lo que deciden los políticos, porque si no tú vas a tener una sociedad en la que los políticos, por así decirlo, van a estar tomando decisiones por nosotros, que generalmente no son las mejores decisiones. O sea, si tú tuvieras aquí una clase media, tú tuvieras una juventud más participativa, una juventud con mayor educación política, exigiendo que realmente los políticos cumplan con lo que prometen, que cumplan con lo que esta sociedad necesita para desarrollarse. La situación fuera diferente, entonces tú no tuvieras la gente engañarse con cualquier bobería. O sea, aquí la gente se engaña con cualquier bobería, pero lo tienen, por eso que te digo, pues sin diferencia del sector de clase media, tú tienes una abstención electoral de un 30%, que generalmente es la clase media, la que más se atiende, porque el pobre se va a votar o pagándole o con la tarjetica. Te voy a decir algo. Yo llegué a ver la torpeza de
de algunos movimientos, de estos movimientos ciudadanos cuando asumieron actitud a veces hostil. Cuando yo iba a las manifestaciones del 4%, óyeme, yo me iba a Plástico Felipe a comprar esos rollos de papel plástico amarillo, yo cortaba mi fleco, lo ponía así operativo en el colegio de mis hijos, lo ponía en el semáforo, en la calle. O sea, a mí no, el partido político al que yo le simpatice o al que yo milite no me tenía que decir lo que yo tenía que hacer. Yo como ciudadana decidí salir a protestar y mis hijos tenían poloche amarillo y nos íbamos a todas las marchas. Claro. Sin embargo, que yo notaba que los dirigentes de estos movimientos del 4% por la educación agarraban el micrófono y se quejaban. ¿Por qué? Porque ellos no querían que los políticos que estaban hicieran actos de presencia. Y yo decía, pero es una torpeza, porque ellos entendían como que si iban los del Partido Reformista, los del PRD o alguna facción de, digamos que otro partido, ellos entendían, esto es lo que vienen a capitalizarse una lucha ciudadana. Y yo decía, pero es una torpeza que no quieran que estén allí los representantes de partidos políticos. Sí, era bueno que los representantes, pero fíjate, ¿por qué? Porque al final son los policy makers. Y cuando tú tienes un partido político participando y comprometiéndose, cuando tú ves a una Milagro Ortiz Walsh en una marcha, en una manifestación de esta naturaleza, tú sabes que en el partido en el que esté participando Milagro Ortiz Walsh, si mañana es el que gana las elecciones, bueno, tú vas a tener a quien exigirle, porque tú decías, doña, usted era de la que iba a las manifestaciones a apoyar lo que era el reclamo ciudadano. Entonces, al contrario, me encantaría que en todas las luchas, todas las protestas ciudadanas y en todos estos procesos de empoderamiento, siempre haya gente de los partidos políticos, no porque vayan a capitalizar, no, para que se comprometan y para que como ciudadanos también sean parte de ese reclamo colectivo. Señores, nos dice nuestro equipo de producción que vamos a tener que hacer una breve pausa comercial y vamos a regresar en breve. Joven escocesa de 20 años logra ser elegida para estar en el Parlamento. Con solo 20 años de edad, la joven Mary Black hizo historia. Se convirtió en la parlamentaria electa más joven del Reino Unido desde el año 1667 y quitó de la escena política a un personaje poderoso, Douglas Alexander, el jefe de campaña del Partido Laborista. Con 23.548 votos, Black superó cómodamente a Alexander, quien logró 17.864 votos, según reportó la prensa británica. La estudiante de Ciencias Políticas de Glasgow, bajo las siglas del Partido Nacional Escocés, ganó un asiento en las elecciones generales, el cual no ocupará hasta terminar una tarea importante, presentar su examen final para recibir el grado universitario. Pero, ¿cuál fue el secreto de Black para derrotar a su oponente? Quizás meterlo a la lista de aquellos políticos que una vez electos se olvidan de sus representados. Según ella, la gente me dice que están cansados de tener un parlamentario que no viene por aquí, comentó la joven unos días antes de las elecciones tras calificar a Alexander como un arribista. Prometo usar esta voz no solo para mejorar Escocia, sino para buscar políticas progresistas para el beneficio de la gente en todo el Reino Unido. Alexander, en tanto, reconoció que Black tuvo una campaña formidable y admitió su derrota. Para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos.
Llegó el momento de volar con Win 4G LTE. Descubre lo que el viento puede hacer por ti. Win Telecom. Sé libre con el viento. Senasa. Nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, estamos de vuelta con Julio Caminero. La economía dominicana, según el informe del trimestre enero-marzo de este año 2015, creció un 6.5%. Los principales sectores, bueno, ¿qué nos están diciendo aquí el Banco Central? Que estamos por encima de todos los países de América Latina, porque el que le sigue es Panamá con un 5.1%, Guatemala 4.4%, Honduras 3.4%, Nicaragua 2.8% y bueno, así por el estilo. ¿Cuáles son los sectores de mayor impacto? ¿Por qué la gente entiende que se siente escéptica cuando los organismos oficiales publican estas cifras de crecimiento económico? Porque la gente dice, ¿y a mí cómo me afecta? ¿Cómo nosotros lo sentimos? Si yo no siento esa dinamización, no sentimos que hay más generación de empleo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la percepción de que la economía no nos está llegando a nosotros como ciudadanos el crecimiento económico? Mira lo que pasa, tú sabes que a nosotros en los textos de economía se nos dice que lo importante no es crecer, sino cuál es el impacto de ese crecimiento de la economía en el bienestar de la gente, que al final de cuentas, ¿verdad?, es el objetivo último de las políticas públicas. Entonces, a mí no me importa cuánto crece la economía, lo importante es si ese crecimiento de la economía se traduce en la reducción de la pobreza. Si no me reduce la pobreza, no me importa cuánto crezca la economía. O si aumenta el bienestar de los ciudadanos. Si aumenta el bienestar de los ciudadanos, ¿en qué medida lo hace? Me genera más empleo. Los empleos que me genera son empleos de calidad. Entonces sí es importante que la economía crezca. Por ejemplo, China duró 30 años creciendo un 11%. Pero lo importante no fue que creciera 11%, sino la cantidad de millones de chinos que sacó de la pobreza. 300 millones de chinos subieron a la clase media. A la clase media. Cambió el patrón de consumo de toda la economía china, inclusive patrones culturales distintos, que hoy mucha gente no se explica cómo una sociedad milenaria tuvo cambios tan radicales. Claro, entonces, sin embargo, tú tienes una economía durante casi 60 años, creciendo más que el promedio de la región de América Latina. Sin embargo, la pobreza, en vez de reducirse, aumenta. El desempleo, en vez de reducirse, aumenta o se resiste a aumentar. Y la clase media se contrae. Y la clase media se contrae. Cuando yo vi ese dato del 6.5% del crecimiento de la economía, bueno, uno a veces no tiene todos los datos a mano y tiene que, déjame ver lo que dice la evolución de las estadísticas. Entonces me ocurre pensar, no, pero espérate, el titular no debió ser que la economía creció 6,5%. Sino se desacelera el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del año 2014 la economía creció en 8,3% y en el primer trimestre del año del 2015 la economía creció 6,5%. Entonces está creciendo menos en medio de una política monetaria restrictiva que aplicó el Banco Central a partir del mes de febrero para tratar de controlar la tasa de cambio que se puso muy nerviosa. Entonces, aumentó la tasa de encaje legal en 2%, inyectó 200 millones de dólares a la economía, entonces eso te provocó que el crédito se contrajera. Entonces nosotros decíamos, y así se titula el artículo nuestro en esta semana, en 7 días, dice, bueno, parece que se está ralentizando el crédito. Si se ralentiza el crédito, entonces la economía no puede estar creciendo al mismo nivel del año pasado, ni puede esperar que este año supere esa tasa de crecimiento. Por eso yo me asombré cuando el presidente Medina dijo en una de sus visitas sorpresa, la economía en el 15 va a crecer 6,5%, inmediatamente fui al crédito. Si tú te pones a leer la prensa europea, la prensa norteamericana, el principal dato que va a buscar a ver cómo anda la economía es cómo ha evolucionado los créditos. Entonces, si se ha caído el financiamiento de las actividades principales, como las actividades al turismo, al comercio, solamente te aumenta el de la construcción. ¿Pero de qué manera?
¿Y por qué no se siente el aumento del empleo en un sector que crece un 14.9%? Porque es mano de obra haitiana. O sea, Ahí fíjate, la industria de la construcción, ahí que trabajan los haitianos, ahí no trabajan los dominicanos. Es decir, el porcentaje del dominicano que trabaja ahí es mínimo. Entonces, pues tú ves que esta industria crece, oye, 17% el año pasado, 14% este año, y tú no lo ves reflejado en un mayor número de empleos. Pero el otro sector que te está creciendo es el sector de servicios financieros. Y comercio. Y comercio. Mira, el servicio financiero es intensivo. 7.4% financiero y comercio 10.6%. Pero mira, el sector financiero es intensivo en qué capital, factores. en capital y en tecnología. Ajá. Entonces no te genera empleo. No. Si tú te vas al comercio, tienes que ver cuál es el tipo de comercio que está creciendo. Con la actividad comercial más dinámica. La actividad comercial más dinámica, porque las ventas de los grandes centros comerciales se han caído. O sea, es menor el reporte que el año pasado, dicen los reportes de la DGI, ¿verdad? Es decir, esto serían las ventas grabadas. Entonces, mientras el crecimiento, los motores del crecimiento sean lo que hemos estado viendo, nos vamos a encontrar que cada vez que te diga la economía creció, el ciudadano tomará ese dato como un dato más cualquiera. Claro está, el sector oficial siempre tratará de explotar este dato, pero vuelvo y te digo, a nosotros en economía se nos enseña que las tendencias son más importantes que la variable stock. Si tú tenías una tasa de crecimiento de 8 el año pasado y este es de 6,5%, si sigue la tendencia, entonces tú tendrás un primer semestre de menor crecimiento que el del año pasado y así sucesivamente. Fíjate, a nosotros nos llama la atención que el sector de minas en cantera creció un 34% el primer trimestre del año pasado y ahora creció de manera negativa un 25%. Se contrajo un 25.4%. ¿Tú sabías que cuando se celebró aquella euforia de la renovación del contrato con la Barrick, se contempló que por concepto de esa renegociación el Estado iba a recibir 2.200 millones de dólares en 4 años? ¿Y qué es lo que ha pasado? Se contrajo el sector. Se contrajo el sector porque el precio de la plata se ha desplomado. El informe de la economía dice que era porque habían maquinarias en mantenimiento. No, mira, el problema es en este trimestre. Mira lo que pasa, oye. China, que es la mayor demandante de plata, tiene prácticamente el 95% de la demanda satisfecha. Entonces el precio de la plata fue. Pero tú tenías el precio del oro que en el momento de la negociación rondaba los 2.000, 2.100 dólares la onza Troy. Ahora está 1.100, 1.100 y tanto. 1.204 ahora al Claro. día de hoy. Entonces eso puede ser que tenga un impacto a nivel fiscal. Ahora fue que leí en estos días precisamente. Eso implica que hay una previsión entonces de que haya una brecha de déficit mayor de la que pueda esperarse. Eso es posible. Pues yo vi el anuncio del director de comunicaciones de la Barrick Gold, donde hablaba de que le iba a entregar 400 millones de dólares al gobierno por concepto de impuestos, pero de acuerdo a la programación sería 550 millones de dólares por año. Y si ahora que va a comenzar, ¿qué ha pasado? Quizá tú no has tenido un mayor problema de carácter fiscal, porque recuérdate que tanto el año anterior como el tras anterior hubo ingresos extraordinarios por impuestos de venta de activos de empresas importantes, ¿verdad? Porque realmente tú has tenido, telecomunicaciones. Hubo de telecomunicaciones y algunas empresas que se vendieron, pero tú sigues teniendo déficit. Y tienes déficit encubierto. O sea, cada vez que tú entonces acudes a que el Banco de Reserva financie una obra de construcción donde el garante es el Estado y no se refleja como un préstamo al Estado, tú de hecho está utilizando lo que sería contabilidad creativa, ¿verdad? Para tú esconder un déficit que sería mayor del que vemos en los libros. Por ejemplo, este mismo informe, ¿qué te dice? Te dice, mira, la deuda bajó, y como consecuencia de que la deuda bajó y el Estado dominicano compró parte de la deuda de Venezuela, o el total de la deuda, con un descuento importante, entonces se registra contablemente una donación de 92.000 millones de pesos. Ya. Y el resultado es positivo fiscal. Oye, tú no estás hablando de que tú recibiste un dinero contante y sonante, es solamente un problema contable. Yo quiero hacerte un señalamiento, una observación. Por ejemplo, dice que el sector enseñanza tuvo un aumento
de un 9.4%. En lo que es la enseñanza de mercado dice 0%, pero la enseñanza no de mercado 18.4% el aumento. Analízame eso, esa es la última fasecita porque ya casi tenemos que despedir el programa, bueno, porque es muy llamativo. Ese es el impacto de la inversión en educación, pero sobre todo en la construcción de edificaciones. Recuérdate que la crítica que se hace al uso de estos fondos es que todo se ha dedicado a la industria y a la construcción de aulas. Pero no te quejes. No, si teníamos los niños abajo de una mata llevando un bloc para sentarse, un banquito, lo primero que hay que hacer en una primera etapa es construir la infraestructura para que tengan el aula. Después, entonces, señores, tú puedes llevar no te voy a dejar defenderte porque se acabó. Lo que pasa, señores, primero tenemos que dotar la infraestructura y después venimos con la otra parte. Primero vamos a darle el techo. Señores, gracias por su sintonía. Julio. Espero que me invite de nuevo. Necesitan la revancha. Vamos a hacer una encuesta con el público a ver si les gustó para que me invite de nuevo. Vamos a abrir la línea telefónica. Señores, muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana con su programa Observatorio 360. Senasa, nuestra ganancia es tu salud.